Los seres humanos somos muy afortunados, pues habitamos una inmensa y bella isla a la que llamamos Tierra, aunque más bien deberíamos llamarla agua. Nuestro planeta, la Madre Tierra, hospeda a millones de seres vivos, especies que han convivido en armonía por millones de años. Hasta la llegada de la... Pero en nuestro corazón yace la esperanza de que otro mundo sí es posible, la armonía de todos los seres vivientes. En esta serie exploraremos diferentes formas de producir alimentos orgánicos. A deshidratar frutas y hortalizas. Enseñaremos cómo compostar y biodigestar materia orgánica para la producción de fertilizantes. Aprenderemos a destilar aceites esenciales y a preparar jabones biodegradables. Mostraremos cómo funciona un mercado de trueque y cómo sanar nuestras enfermedades con medicinas naturales, entre otras actividades coqueras. Vamos a juntar las manos. Para comenzar, nos vamos a centrar en la naturaleza silvestre. Venezuela cuenta con una mega diversidad ecológica extraordinaria, estando entre los 7 países más biodiversos del planeta. Solo en la zona occidental de Venezuela, en el 1.6% del territorio nacional que ocupa el estado Mérida, coexisten el 80% de las zonas de vegetación y vida del país. En el valle del río Chama, en su recorrido desde las cumbres a casi 5.000 metros de altitud hasta el nivel del mar en el lago de Maracaibo, donde vierte sus aguas, se genera una biodiversidad única y maravillosa. Este ecosistema es tan peculiar, diverso y frágil que debemos conocerlo en profundidad para imitar sus estrategias de lucha contra la gravedad y así practicar una agricultura permanente que no vulnere la cosecha de agua de todo el occidente del país. Solo conociendo podemos cuidar. Hace aproximadamente 23 millones de años, el río Orinoco vertía sus aguas en el lago de Maracaibo. Es lo que en geología se denomina el Proto-Orinoco. Después, al inicio de la época del Mioceno, las placas tectónicas del Caribe y de Sudamérica chocaron entre sí a lo largo de la falla de Boconó, que se extiende en el curso del río Chama, formando la cordillera andino-venezolana, la cual sigue creciendo hasta nuestros días. En este nuevo territorio, los seres vivos tuvieron que adaptarse. En los nuevos ambientes de clima frío, debido a la elevación de la cordillera, las plantas que tenían ciertas preadaptaciones pudieron ir colonizando mediante 2 procesos. 1, de adaptación altitudinal y 2, de adaptación latitudinal de otras regiones de América y del planeta. Este proceso, que duró varios millones de años luego de las glaciaciones del Cuaternario, nos muestra el paisaje que hoy día podemos ver, con un nivel de endemismo que solo es superado en nuestro país por la flora y fauna de las tierras de Guayana. En los páramos domina un grupo de plantas, los llamados frailejones o espeletinias, los cuales tuvieron su origen y centro de diversificación en la cordillera andino-venezolana, más específicamente en el Valle de Mérida. En esta región contamos con el total de los 7 géneros en los que se ha subdividido el grupo y con cerca de 60 especies. Conuco Global. En diferentes partes de Venezuela y del planeta se vienen desarrollando proyectos de vida sustentable que nos enseñan cómo otro mundo más armónico sí es posible. Estamos en una hectárea de terreno
y se cultiva unos 6.000 metros aproximadamente en esa hectárea. Me lleva como unos 15 años trabajando la agricultura orgánica. Me gusta la batata, el apio, la yuca, papas, lechugas, cilantros, cebollín. La diversidad de cultivos hace controlar también las plagas, los confunde. Por ejemplo, la vaquita, si siembro caraota y siembro maíz, parece que no haya a cuál de los dos ir con más precisión. Entonces, la diversidad de cultivos hace que la plaga esté como para allá y para acá, en movimiento. Es decir, que para mí como que no existiera plaga, sino como que la plaga son como mis amigos, porque son polinizadores, y sería bueno estar metido ahí en la experiencia de convivir con lo que algunos llaman plaga, y resulta que no es plaga, sino que es más bien un beneficio para el agricultor orgánico. Uso el bagazo de caña con el fin de hacer suelo. Es decir, la capa vegetal muy importante. Algunas veces lo incorporo por encima, como un colchón. Otras veces lo incorporo interno. Es debido a la planta que vaya a sembrar. La descomposición de este material es a largo plazo. Los elementos vivos que estamos hablando de las lombrices, los escarabajos, se encargan de arreglar ese compost a largo plazo. Por eso es necesario tener montones muy seguidos, para que haya, así como hay producción todo el año de comida, también debe haber producción de materia orgánica todo el año también. En el transcurso del tiempo que yo he trabajado la agricultura orgánica, he tenido muchas experiencias. He fabricado mis propias herramientas con reciclaje. Entonces, quiere decir que toda persona que tenga esa voluntad, ese ánimo para trabajar o involucrarse en la vida sana, ahí mismo van abriéndose las posibilidades de su propia tecnología para su sustento, para su propio desarrollo. Porque si yo lo puedo hacer, que no soy estudiado, ¿cuánto más lo pueden hacer los que estudian? Cosechando en su propia finca para comer, por ahí vemos beneficios buenísimos. Un gusto excelente y una salud intachable. Para simplificar el complejo mosaico de climas y paisajes del occidente del país, vamos a dividir la región en 3 pisos climáticos: frío, templado y caliente. Comenzaremos por la zona alta. En los páramos del municipio Antonio Nicolás Rangel del estado Mérida vive una cultora popular llamada Ligia Parra, quien comenzó sus actividades en la zona en el año 2000. Luego que una sequía dejó sin agua potable a los habitantes de la aldea de Micintá. Con Ligia comenzó una cruzada por el rescate, cuidado y veneración de los humedales altoandinos junto con sus 3.000 amantes, los productores agrícolas de este municipio. De este modo crearon el ACAR, restaurando hasta la fecha 167 nacientes, pantanos y lagunas, devolviendo así a la vida estas nacientes que ya se habían secado. Nosotros vamos a un supermercado a comprar todo, no me importa de dónde viene, cómo salió eso. Vamos a bañarnos y no hay agua. Mi amor, eso es grave, pero sabemos dónde viene el agua. Yo trabajo con 3.000 agricultores, que estamos conformados en 48 comités de riego. Son asociaciones de mucho respeto, de muchos años. Los comités de riego tienen aquí como
57 años de ser fundados, ¿verdad? Y bueno, a raíz de una sequía muy terrible en el año 99, surgió la idea del rescate de las nacientes de las aguas. Los agricultores tenemos un derecho de páramo, que lamentablemente pues ha sido un derecho que se ha tenido desde hace muchos años, y los páramos no son ecosistemas de ganado. Y lamentablemente las nacientes, los humedales, por el pisoteo de los animalitos se van secando de una forma vertiginosa, donde hicimos un inventario en la toma y de 204 pantanos ya quedan 84. Es grave la situación. Empezamos un grupito por comisiones, ¿verdad? Encerramos la mitad del agüita de la Virgen y a los 3 meses vimos que daba resultado. Empezó a brotar el agua, empezó a salir pasticos, junquitos, hierbitas. Entonces tomamos la iniciativa de encerrarla toda y pegarla a la de la cañada. Y así fue que empezó el trabajo de la CAR, que es la Asociación de Comisarios de Ambiente por los Agricultores de Rangel. Estamos muy pendientes de que la gente no queme, y enseñándole que el sol necesita que lo bendigamos todos los días, rescatando esa parte espiritual que también la hemos tirado por allá por la basura. Si nosotros tenemos fortificada el espíritu, alimentado y bien protegido de tantas cosas, seremos seres felices. Miren, nuestro país necesita que nosotros no hablemos tanto, que actuemos. Actuemos. Descendiendo en altitud, el siguiente piso climático corresponde predominantemente a los bosques y selvas nubladas. Estos bosques nublados son diferentes a otros bosques en que tienen muchos más estratos de vegetación, ¿sí? El epifitismo mismo, al ser mayor, ¿verdad? Estar estos árboles llenos de plantas, ¿verdad? Y de plántulas que están creciendo en sus troncos, eso les da como otra cobertura verde y otra fuente, digamos, de retención de agua que otros bosques no tienen. El epifitismo es una respuesta por competencia, digamos, donde hay un clima ideal, donde tienes la temperatura, la cantidad de radiación, donde todas esas condiciones son ideales, entonces todas las plantas tienden a ocupar esos mismos espacios. Pero no todas pueden ocupar los mismos espacios, entonces se van desarrollando estrategias, ¿verdad?, para que esas plantas puedan vivir muchas en el mismo sitio. Y es por eso que surge entonces el epifitismo como una forma de vida. El grupo de las bromelias es uno de los grupos más grandes de plantas, es americano, es del neotrópico, y existen cerca de unas 3.000 especies, ¿no? Y aquí se encuentra una gran diversidad de ese grupo. Por supuesto, las orquídeas, los helechos, los musgos también están ocupando esa franja de vegetación, que está además haciendo uso de lo que sería la precipitación horizontal, que es como se le llama a la precipitación que viene por rocío o neblina y que no es directamente una precipitación como la lluvia. Estamos rodeados de esos bosques, pero la gente conoce poco acerca de su diversidad y su importancia ecológica, que esos bosques tienen muchísimas potencialidades, ¿verdad? Plantas que no se conocen, que serían importantísimos desde todo punto de vista, desde el punto de vista ornamental, desde el punto de vista de la medicina. Hay muchísimos usos y esos están todavía muy poco explorados. Conuco urbano. A continuación, instalaremos un conuco en el patio de una escuela alternativa agroecológica.
El hecho de producir alimentos y plantas medicinales, recolectar agua de lluvia o deshidratar frutas y vegetales maduros nos activa en la corresponsabilidad de ofrecer un modo de sustento que mejora nuestra calidad de vida en muchos sentidos. Para comenzar nuestro conuco urbano, hacemos un croquis para organizar espacialmente los elementos productivos. Hoy vamos a construir una espiral de hierbas aromáticas, aprovechando la tercera dimensión. Nos ubicamos en el lugar que elegimos para su construcción y demarcamos una espiral en el piso, limpio de monte, de 1,5 metros de diámetro. Ahora hacemos una zanjita que nos servirá de cimiento de la pared de la jardinera en forma de espiral. Y poco a poco vamos subiendo con piedras que encajen las paredes de la espiral de hierbas aromáticas. Después preparamos un sustrato con un saco de 40 kilos de humus, la tierra negra que sacamos al excavar los cimientos, tierra de cambural y una parte de arena. Y colocamos el sustrato obtenido de la mezcla de los materiales dentro de la jardinera. Trasplantamos las hierbas aromáticas que más nos gusten. En nuestra espiral de hierbas podemos sembrar sábila en la parte alta, tomillo, albahaca, perejil, cebollín, mejorana, cilantro en la parte media. Y en la parte baja hacemos un hueco que lo cubrimos con plástico, lo rellenamos de acerrín y después de agua. Alrededor de esta mini charca plantamos las mentas y poleos. Ficha conuquera. Existen infinidad de rubros tropicales de gran valor agroecológico, casi desconocidos en nuestra región. Hoy vamos a conocer el chachafruto. Su nombre científico es Erythrina edulis. Es una leguminosa que produce vainas de manera continua. Produce hasta 170 kilogramos de fruto por planta al año. Le gustan los terrenos húmedos. En el primer año de crecimiento requiere media sombra para prosperar. Su fruto comestible es rico en proteínas. Existen decenas de deliciosos platos que podemos preparar con esta maravillosa caraota. Además, es un forraje estupendo. El último piso climático es el caliente. Dos de las que fueron sus características más importantes, las selvas lluviosas tropicales y el sistema de humedales, fue transformado casi totalmente en los últimos 50 años, dando paso a la ganadería extensiva y a los monocultivos. Las ciénagas de Juan Manuel y todos esos humedales para el surlaguense son de importancia pero casi infinita, por lo que se ha ido llevando, por lo menos si hablamos de los deterioros que han surgido en los alrededores, en la cuenca del lago de Maracaibo, mucho de ese deterioro ha descontrolado una actividad principal del surlaguense, que es la pesca. Más que todo nos caracterizamos del consumo de armadillo, el boca chico, la manamana, el paletón, los bagres. La ciénaga de Juan Manuel en estos momentos es el único hábitat donde ellos pueden reproducirse tan masivamente sin dañar los sistemas comerciales de esos pescadores. La cuenca del sur del lago se formó desde hace muchísimo tiempo con la elevación de lo que son las montañas andinas. Antes de ello formábamos parte de lo que era la selva y toda la cuenca amazónica. Al momento en que ya las montañas suben y comienza a formarse la cuenca como tal, la hoya del sur del lago de Maracaibo, comienza una formación, digamos, muy puntual de sus especies vegetales y sus especies animales. Es muy poco espacio, en particular y con características tan diversas que cada uno agarró un nicho muy diferente y comenzaron a adaptarse hasta quedar suprimidos hacia un renglón alimenticio como tal, un renglón reproductivo, y ahí es donde se forma el endemismo. La flora y fauna de la zona de la cuenca está bastante amenazada en el sentido de que la expansión agrícola no
tomó en cuenta la conservación del ambiente para surgir dentro de ese programa de vida. Las condiciones negativas en deforestaciones o sequías de esos pequeños riachuelos de la zona alta nos permite a nosotros llegar a un extremo de, digamos, de sequía bastante severa por la baja de ese nivel freático. Una de las características que tenemos es el relámpago del Catatumbo, que al igual que cualquier fenómeno y cualquier condición natural está tan atado a los ciclos naturales que cualquier afectación que se dé en los ciclos igualmente lo afecta a él. Estas tierras, así como son tan biodiversas en vida, podrían ser diversamente productivas para el sector agrícola. ¿En qué sentido? Que estos suelos permiten desarrollar muchísima más enfoques en categorías de rubros agrícolas y rubros pecuarios simultáneos. Por ejemplo, los sistemas silvopastoriles utilizando árboles frutales y árboles maderables. Es un sistema de producción porque tengo el pastizal, tengo los animales, tengo la producción de madera, aparte tengo fruta silvestre y fruta doméstica para mi comercio o para el consumo de estos animales. Los Andes venezolanos son un lugar paradisíaco. Sus parques nacionales han conservado grandes áreas de selva con su diversidad. Entre Mifafí y el relámpago del Catatumbo podríamos tener todos los rubros del planeta. Es sorprendente que los humanos no sepamos reconocer este paraíso, esta riqueza ecológica. En realidad, todos somos responsables de que este paraíso sea autosuficiente. Debemos llegar a una reconciliación con la madre naturaleza que todo lo brinda. Mientras, vemos con dolor cómo lo más frágil es maltratado. La fauna y flora silvestre, las lagunas de los páramos y el lago de Maracaibo. Recuperemos el amor por nuestra madre. ¿Cómo amanece? Nosotros ya vamos subiendo porque tenemos que estar arriba. ¿Oyó, papá? Dígale a la gente que es en el rincón, en la cascada de ahí del rincón. Vamos a pedir permiso para entrar. La tecnología. Bueno, yo ya no puedo más. Yo no. Miré en un caballo viejo, en un burro, pero bien. Mire, corazón, y el caballo suyo. La gente quiere bendecir sus aguas para que esa madre nos siga dando ese preciado